En mitad del Pacífico Sur, casi en el otro lado del mundo, nos aguarda el paraíso. 118 islas repartidas en 5 archipiélagos conforman la Polinesia Francesa. Esparcidas sobre una superficie marítima de 4 millones de kilómetros cuadrados, ocupan una extensión que equivale al continente europeo. Un paraíso que tiene muchas estaciones, tantas como islas. Cada grupo de islas con sus volcanes y atolones y el sempiterno océano Pacífico añaden matices que invitan al viajero a saltar de una a otra. La Polinesia Francesa nos va a dar la oportunidad de entrar en contacto con una cultura original, cuyas expresiones van desde la danza y la música, pasando por su exótica cocina hasta llegar a los tatuajes. No es difícil quedar fascinado por una sorprendente fauna y flora, por sus fragancias como los de la flor de tiare, emblema de la isla, y por sus montañas nacidas de un pasado volcánico y llenas de misterio. Hay que llegar a la Polinesia con el espíritu aventurero que trajeron a sus costas a artistas como Gauguin y Jacques Brel, aunque una vez asentado en estas tierras, el viajero pueda elegir cambiar la aventura por la contemplación. 5 archipiélagos: Sociedad, Marquesas, Tuamotu, Gambier y Australes forman la Polinesia. Paraísos cercanos les invita a visitar 3 de ellos y degustar 1000 placeres a la carta en una tierra que no para de sorprendernos mientras la recorremos. Nuestro viaje empieza por las islas de la Sociedad: Tahití, Bora Bora y Moorea. Son las más conocidas y en ellas está la capital de Polinesia, Papeete. Estos volcanes, formados hace millones de años, empezaron un hundimiento que continúa imparable y que ha dibujado el perfil de las islas. Alrededor de la caldera se extiende una laguna protegida del océano por una barrera coralina. 2 volcanes posados sobre un mar esmeralda. 2 islas abrazadas que juntas se convierten en la mayor de Polinesia. Montañas cubiertas de nubes, ríos cristalinos, valles profundos. Tahití aparece como una colección de rincones, como la bahía de Matavai. A esta playa, hoy famoso lugar de esparcimiento de los tahitianos, llegaron en la segunda mitad del siglo XVIII los primeros descubridores de la isla: Samuel Wallis, Louis-Antoine de Bougainville y el famoso capitán James Cook. Este último fue quien le dio el nombre de Punta de Venus al lugar, mientras realizaba una misión astronómica financiada por la Sociedad Real de Londres. Edificado en 1867, el faro de Punta de Venus tiene una altura de 32 metros. Antiguamente en la cumbre ardía un fuego que podía verse a más de 25 kilómetros de distancia. Pero no todos han sido descubridores franceses o ingleses. En 1772, el marino español Domingo de Bonaechea desembarca en Tautira, al norte de la isla. Aquí funda la primera misión de las islas. En ella dejó a 2 misioneros que, aterrorizados, no quisieron salir de este recinto durante todo el año que pasaron aquí, debido al temor que les infundía las historias de sacrificios humanos y canibalismo. Bonaechea murió en la isla. Una placa en francés, euskera y español nos recuerda su aventura. A pesar de todo, la evangelización de los nativos terminó por dar sus frutos. Durante el siglo XIX, la dura represión cultural, ejercitada contra un pueblo marcadamente sensual, llegó hasta la prohibición de alguna de sus expresiones más tradicionales.
Hoy conviven muchas de esas rescatadas tradiciones con los cultos occidentales. Protestantes, católicos, adventistas y mormones practican sus ritos salpicados de notas polinesias. Es todo un espectáculo asistir el domingo a misa en Papeete. Cada una de las filas de bancos acoge un coro y se establece una competición entre ellos. El entusiasmo es evidente. Cuando se está en Tahití, puede entenderse el terror original de aquellos misioneros enfrentados a una tierra donde todo es diferente y donde sus gentes parecían hostiles, dada su afición a hacer sacrificios a los dioses. Hasta las plantas, las flores y los árboles tienen dimensiones, formas, colores y olores sorprendentes, como se puede comprobar en el jardín botánico. Aquí podemos admirar plantas y árboles originales de estas islas, como el bayán, el árbol sagrado, y otros no menos originales, aunque solo sea por su nombre, como el emu, el pini, baobao, noni o uru, el famoso árbol del pan, cargamento que trasladaba la bounty como alimento de esclavos durante el famoso motín. Protectorado francés primero y colonia desde 1880, la Polinesia Francesa es un territorio de ultramar dotado de un estatuto de autonomía desde 1984. Su capital, Papeete, se revela como una ciudad moderna, la única de Polinesia donde se siente el latir de una metrópoli, donde lo urbano recuerda a eso que nosotros conocemos. El ayuntamiento, de estilo colonial, y la catedral de Notre Dame son las principales citas para el turista. Funcional y elegante, Papeete centraliza la vida del archipiélago. Si queremos conocer el carácter de los tahitianos, lo mejor es visitar el tradicional mercado de Papeete. Se sitúa en el corazón del barrio comercial. Aquí puede comprarse de todo y además ver cómo se elaboran muchos productos autóctonos desde una posición privilegiada. El colorido, los olores, todo se mezcla en este asombroso zoco donde el pescado convive con los tatuajes y la vainilla con los tocados de palma. La influencia francesa en el modo de vivir se hace evidente al pasear entre los puestos, y la manera china de comerciar aporta el toque oriental al mercado. Pero es también una ocasión única para acercarse a lo auténticamente polinesio, desde sus gestos a sus voces. Y por supuesto sus flores, sus frutas, sus sombreros, adornos y tatuadores. Y sobre todo pareos, muchos pareos. Para el visitante, el mercado de Papeete es el lugar ideal para hacer compras a un precio razonable. Ya fuera del mercado,
no tardamos en toparnos con las tiendas más tradicionales, conviviendo con los modernos y elegantes centros comerciales. Pero si hay un tipo de comercio que invade el centro de la ciudad, son las perlerías. Las hay por todas partes y de todos los precios. No por casualidad, es el souvenir más buscado por los visitantes. Todo un arte, un culto a la preciada perla negra del Pacífico, a la que se rinde homenaje dedicándole un exclusivo museo. Si el mercado aparece como un ejemplo de vida cotidiana diurna, para acercarnos al estilo de diversión de los nativos, nada mejor que dejarnos caer de noche por la plaza de Tuatá, en el puerto de Papeete, donde escucharemos música y cenaremos comida china. Los chinos fueron el primer grupo importante de inmigración a la isla. Ahora controlan el pequeño comercio y los restaurantes, aportando otra nota exótica y de fusión, unida a la influencia francesa. A la mañana siguiente, y desde el mismo puerto, el más bullicioso y comercial de Polinesia, emprendemos ruta a la isla de Moorea. Solo tenemos que navegar 17 kilómetros. Ir a Moorea no es solo una excursión para turistas. Su proximidad ha convertido a la isla en zona residencial para los tahitianos. A diario embarcan para trabajar en Papeete y más tarde para volver a casa. Y es que parece que, en este caso, merece la pena vivir lejos del centro y disfrutar de una mayor calidad de vida. Al llegar a Moorea por la cara sur, llama la atención su recortado perfil, donde destaca la masa rocosa del monte Rotui, de casi 900 metros. Uno de los mitos sagrados de los antiguos dioses tahitianos. Desde allí podemos disfrutar de una de las panorámicas más hermosas de la Polinesia. Domina dos bahías. Al oeste, la de Oulu, al este, la de Cook, lugar favorito de los conquistadores para fondear sus barcos. Paradójicamente, Cook siempre prefirió atracar en la bahía oeste. A pocos metros del mirador encontramos el Marae de Titiroa, antiguo lugar de culto de los primeros pobladores de Moorea. Restaurado en 1969, se encuentra en un soberbio bosque de mape, el castaño tahitiano. Existen muchos restos de este estilo en los alrededores, pues Moorea fue el refugio de los monarcas tahitianos, sobre todo cuando las cosas se ponían difíciles en la Isla Grande. En el centro de la isla, aprovechando las laderas soleadas, la espesa vegetación deja paso a cultivos perfectamente ordenados. Las piñas son la fruta por excelencia. Su exportación constituye una parte importante de los ingresos de la isla. Siguiendo la carretera de la costa, aparecen complejos hoteleros perfectamente integrados en el paisaje, casi flotando en la laguna. Son invitaciones al relax, ofertas para un turismo de trato cercano, que busca en la naturaleza y en el entorno privilegiado un oasis donde desconectar del mundo. La perla del Pacífico, como la bautizó el capitán Cook, resume la esencia de Bora Bora. Un paraíso antaño prohibido y solo reservado para los reyes. Bora Bora significa nacida la primera, y tal vez por eso se quedó con lo más hermoso. El cielo más azul, la laguna más turquesa, el aire más limpio. En ningún sitio es más fácil entender la relación de los polinesios con el mar que en Bora Bora, porque para ellos el agua es solo otra forma de tierra. En el mar se hace buena parte de la vida. De niño se juega en sus orillas, se vive en sus perfiles, los jardines de las casas están hechos de mar. Se trabaja, se descansa y se mira al mar. Hay 1000 formas de navegarlo que no podríamos imaginar en Occidente, pero aquí son cotidianas.
Harían falta semáforos y señales para regular el tráfico incesante, porque el mar es más suelo que ninguna tierra firme. Como hay 1000 formas de navegar y Bora Bora es el lugar reservado al lujo, la combinación perfecta es el yate, un yate compartido. De esta manera se tiene la posibilidad de disfrutar de uno de los grandes placeres de la vida, pero sin los inconvenientes que conlleva el ser propietario. Este barco, dotado de todos los adelantos técnicos, es a la vez un alarde de diseño decorativo y confort. Durante el día, múltiples actividades y excursiones. Por la noche podemos disfrutar de una exquisita cocina en el restaurante, mientras nos trasladamos hasta nuestro próximo destino y descansamos en un confortable camarote, en el que no falta el más mínimo detalle. Una manera ideal y práctica de viajar de isla en isla. Cualquier exquisitez se ha previsto de antemano y está a nuestra disposición. Una mesa para sibaritas, sobrevolar en helicóptero la isla, bucear, viajar hasta uno de los islotes de la barrera de corales llamados motus y empezar a oler el café mientras el mantel está rozando el agua. El barco nos deja en el embarcadero de Baitape, la capital de Bora Bora. Es como una estación de autobuses acuática. Baitape es una ciudad pequeña y tranquila, y lujosa, claro. La artesanía adquiere el grado de excelente muestra de diseño. Los mismos materiales y motivos tradicionales se transforman aquí en objetos de firma, en símbolos de lujo. Siendo la isla más visitada de la Polinesia, es difícil mantener el equilibrio entre turismo y entorno natural. Desde hace unos años se ha incrementado notablemente el número de visitantes. Una industria floreciente, pero que a largo plazo puede no ser tan rentable, como nos explica Gastón Tonsan, alcalde de Bora Bora. El límite está en la calidad de nuestra laguna. El objetivo del Consejo Municipal es ofrecer a la población y al visitante un medio ambiente preservado, una laguna viva y llena de corales y peces. Porque para mí el entorno no es solo limpieza. Por encima de la limpieza está la vida. Una naturaleza mimada y una infraestructura hotelera como esta permiten realizar cualquier deporte náutico con la garantía de disfrutar intensamente. Las aguas seguras y cálidas de la laguna permiten iniciarse en cualquier disciplina que tenga que ver con el mar. Snorkel, buceo, piragüismo, vela, motos de agua. Los hoteles aseguran también la diversión del turista. Al llegar la noche, y mientras degustamos la gastronomía tradicional, podemos disfrutar de la música y el baile que fueron clandestinos hasta principios del siglo XX por su carga erótica. Por parejas o en grupo, con multitud de símbolos gestuales, las danzas conservan su sentido de espectáculo, como demuestran los festivales anuales que se celebran en todas las islas. A 170 kilómetros de Tahití se encuentra Huainé, la isla partida en dos por la piragua del dios Iro. Si preguntáramos a un tahitiano por su isla preferida, tendríamos muchas posibilidades de que nos respondiera que es Huainé. La belleza salvaje de sus paisajes,
Su riqueza arqueológica, su autenticidad, la convierten en memoria intacta de Polinesia. Poco conocida, poco visitada y poco habitada, nada tiene que envidiar, sin embargo, a Tahití o Bora Bora. Visitamos la isla navegando por la laguna que la rodea. Llama la atención su paisaje intacto. Parece como si nadie hubiera reparado nunca en esta isla. Apenas hay construcciones y las que existen están integradas en el paisaje como si quisieran pasar desapercibidas. La tierra en Wainé es fértil. Aquí hay plantaciones de todo tipo de frutas tropicales, pero entre todas ellas destaca la vainilla, la reina de las especias. Pronto llegamos al puente que une las islas, punto de encuentro de los impresionantes barcos que cruzan el archipiélago. Auténticos hoteles flotantes y plataforma perfecta para conocer un territorio salpicado de islas separadas por kilómetros de mar. Los cruceros atracan para que los viajeros realicen excursiones. En una de ellas visitamos alguno de los yacimientos arqueológicos que dan fama a la isla. De camino paramos en Faye, una pequeña localidad donde la atracción son las anguilas sagradas de ojos azules. Miden entre 1,5 y 2 metros y pueden llegar a pesar entre 10 y 12 kilos. Están tan acostumbradas a recibir visitas que podemos acercarnos hasta tocarlas e incluso darles de comer. Llegamos hasta la laguna de Maeva, una aldea museo arqueológico al aire libre. Podemos recorrerla gracias a un circuito a pie de 2 horas de duración. Maeva fue cuna de 8 de las antiguas jefaturas de la isla y está plagada de lugares de culto y sacrificios a los dioses. Algunos se han reconstruido como este Marai, el Matarrea Rai, el más antiguo de Wainé. Está consagrado a Tane, el dios de la guerra y la pesca. A su lado, como si de un bosque encantado se tratara, se encuentran unas perfectas reproducciones de los tradicionales Fata y Unu. Los Unu eran piezas de madera esculpidas dispuestas sobre el Marai. Representaban pájaros y perros, pero otras veces tenían formas geométricas. Algunos autores creen que se levantaban con ocasión de algún sacrificio humano. Llegamos a Fare, el centro administrativo de Wainé, un pueblo pintoresco, de simpáticos comercios que se alinean en la única calle que ordena su trazado. Durante el siglo XIX, la localidad vivió tiempos mejores. Los balleneros descansaban aquí en sus campañas de pesca de camino hacia el norte. Hoy el reclamo para los turistas consiste en viajar unos kilómetros para ver un espectáculo impresionante. Dentro de la laguna encontramos barcazas ancladas formando un ángulo recto. Están preparadas para limitar el espacio y facilitar el acceso al recién llegado, que va a contemplar en primera fila un ritual escalofriante: el de los tiburones a la hora de la merienda. Armados de tubos y gafas de buceo, accedemos a una pasarela donde solo nos protege una gruesa cuerda, que hace las veces de barandilla. En el centro del espacio limitado por las barcazas, un marinero prepara el festín de los tiburones. Y en cuanto comienza a lanzarlo al agua, del fondo del mar, y como por arte de magia, surge hasta el último de los escualos hambrientos de la Polinesia. Y con ellos, otros muchos peces en busca de las migajas de este ágape. Aunque carnívoros, los guías advierten que se trata de animales inofensivos.
casi siempre. No puede definirse la sensación que provoca estar tan cerca de estos, teóricamente pacíficos escualos. Sobre todo cuando la imaginación ha sido alimentada desde el cine con su peor cara. Como extra inesperado a este espectáculo, una raya se obstina en robar protagonismo a los tiburones. Tanta emoción nos hace regresar al hotel agotados. Pero parece que esta isla siempre tiene un remedio contra sí misma. Es casi imposible no sentir la fuerza que emana del entorno y el reparo que supone la acariciadora brisa de los vientos alisios. Los cocoteros doblegados al ras de la arena de las playas, las parejas de enamorados mirando el horizonte, o un atardecer de esos que creíamos exclusivo de las postales. El mar lo devuelve todo, según los que lo conocen bien. Huayné nos trae la sensación de haber dejado una huella para siempre en nuestros recuerdos. Un lazo que nos permitirá volver siempre a estas playas al cerrar los ojos. Viajando hacia el norte de Tahití, a 1500 kilómetros y muy cerca del Ecuador, llegamos a las Islas Marquesas, las más desconocidas y por eso las que mejor han preservado sus esencias. Hubo un tiempo en que la oscuridad lo invadía todo. Según las leyendas marquesianas, la diosa Atanúa, cansada de vagar entre las nieblas perpetuas, pidió a su esposo un lugar lleno de luz. Quería un fuego en torno al que fundar un hogar. Fue entonces cuando el dios Otanea creó el archipiélago de las Marquesas. Cada una de las 12 islas es una parte de esa casa. El primer lugar del hombre en esta tierra. Por eso le llaman Emua Enana, que significa la tierra de los hombres. Naturaleza salvaje. Imponentes masas volcánicas que el tiempo y la erosión tropical han moldeado. Cumbres que se escurren hasta el mar abruptamente. Impresionantes acantilados. Agua que sorprende en sus caídas verticales. Bahías resguardadas donde las arenas negras o blancas forman playas paradisíacas. Un tapiz vegetal inmenso que lo cubre todo. Un volcán que continúa su hundimiento imparable. De las 12 islas del archipiélago de las Marquesas, 6 están habitadas. 8.000 habitantes se reparten entre ellas. En el grupo norte se sitúa Nukuiba, donde está la capital, Taiohae. Llegar a esta ciudad es un espectáculo que colma los sentidos. Lo primero que vemos es una bahía perfecta cercada por la vegetación, asomada al océano y rodeada de montañas. Las características de esta tierra han obligado a elegir este tipo de terreno como asentamiento urbano ideal. En cada final de valle encontramos una población. Taiohae es el ejemplo perfecto. Casas sencillas, dispersas, siempre mirando al mar. Organizadas en torno al ayuntamiento, correos, la iglesia y la escuela. Una manera de vivir que marca el carácter de la ciudad, apacible y sin complicaciones. En la playa nos sorprende el paepae de Temejea, el modelo tradicional de asentamiento de los marquesianos. En el centro se situaba el tojua, lugar de celebración de danzas, cantos y juegos. A su lado nos fijamos en una casa reconstruida siguiendo el modelo tradicional. Y es que estas construcciones de madera y palma fueron en su día levantadas con materiales que no han resistido el paso del tiempo. La irrupción de los misioneros en la isla en 1797 supuso un terremoto para una población que siguió practicando el canibalismo hasta el siglo XIX. De su paso por Nukuiba queda como testigo la Catedral de Notre Dame.
Católica, como el 60% de la población marquesiana, el templo está levantado sobre un emblema de la cultura autóctona, la piedra roja. Venerada desde siempre, adquiere un valor casi del mismo rango que una piedra preciosa. El descanso del viajero, algo sin duda importante, queda garantizado en uno de los hoteles de Nuku Hiva, uno de esos lugares que han sabido integrarse en el entorno, respetando el sabor local y transmitiendo esa tranquilidad que se respira en cualquier rincón de la isla. Un espacio donde disfrutar de todas las comodidades, rodeado de naturaleza y poder estar como los nativos, mirando siempre al mar. La vista es sencillamente impresionante. Dejamos Taiohae, la capital, para visitar la bahía de Atiheu. Salpicado de manadas de caballos casi salvajes, el camino nos conduce por rincones donde la naturaleza nos sorprende una y otra vez. Una isla estrecha y escarpada como esta, con montañas de más de 1200 metros, permite contemplar espectaculares saltos de agua de más de 300 metros. Otro de los encantos que atraen hasta estas tierras a los amantes del deporte de aventura. Al llegar a Atiheu, divisamos otro pueblo estirado frente al mar, situado como en todas las marquesas, en una bahía. El uru es la base de la gastronomía de las marquesas. Si tenemos el honor de ser invitados a una casa de cualquier nativo, podremos ver parte de la elaboración tradicional de esta cocina, como el rallado del coco para obtener la leche, imprescindible para condimentar buena parte de los platos. Como nos explica Ivonne Katupa, uru, leche de coco y la sabiduría de siglos se mezclan para hacer realidad la alquimia de la cocina de las marquesas. Para hacer el tradicional kakú, primero hacemos un fuego y en él ponemos el uru, que es el fruto del árbol del pan, hasta que esté bien caliente. Después le quitamos la fibra a un coco y en ella metemos la ralladura que habíamos obtenido previamente. La prensamos y extraemos la leche de coco. Cuando está bien caliente, sacamos el uru del fuego. De esta manera es mucho más fácil pelarlo. Lo machacamos bien con ayuda de un mortero y luego lo mezclamos en un cuenco con la leche de coco que teníamos preparada. Y ya está listo para comer el kakú. Al fondo del valle se alza Naniwi Tohua, el lugar de las fiestas. Estas ruinas llenas de misterio son una visita imprescindible para conocer la cultura marquesiana. Solo quedan las edificaciones en piedra, las mejor conservadas y de las más antiguas de la Polinesia. Nuku Hiva fue el origen de la población marquesiana que después se dispersó por las otras islas. Un poco más escondidos hallamos grabados en la piedra unos símbolos misteriosos que Poetini Alphonse, guía arqueológico, nos explica. Esto es la representación del pez Mahi Mahi, el pez sagrado. Aquí hay unas tortugas que representan la longevidad. Y esto es el pájaro de la proa de una piragua. No muy lejos está el banián, un árbol sagrado que se encuentra en todos los recintos dedicados a los dioses paganos. Algunos tienen una particularidad, y es que a sus pies se halla el hueco que alojaba a los prisioneros destinados al sacrificio religioso. Personas que eran cuidadas y alimentadas en ese recinto hasta que llegaba la fecha del ritual. La población de las Marquesas fue la primera en instalarse en toda la Polinesia, alrededor del año 1000 a.C. Estas ruinas de Naniwi agrupaban varias poblaciones. En cada una se repite la misma estructura.
A un lado del tojua, o campo de celebración, se encontraba el marae, lugar destinado solo a los reyes. Frente a él está la zona de los sacrificios humanos. Esta es una de las pocas piedras para los rituales que aún existen. De vuelta a la capital de la isla, podemos visitar el pequeño museo arqueológico de Rose Corsair, con piezas como esta, que servía para sacar el alma a los elegidos para los sacrificios. O esta empuñadura con forma de cabeza. Un pendiente hecho con un diente de cachalote. Utensilios elaborados con técnicas neolíticas. También hay coronas realizadas con dientes de delfín. Y la preferida de Rose. Tengo aquí un rompecabezas que fue esculpido el siglo pasado por los guerreros. Ellos partían con él en tiempo de guerra contra otra tribu y en otro valle. Está hecha en madera de hierro con un pequeño dibujo que dice a todo el mundo: esto ha sido el rompecabezas de Pakoko, el joven jefe que había aquí en Taiohae. La gran cantidad y variedad de árboles tropicales existentes permite que la tradición del trabajo en madera aún persista en distintos talleres de la isla. Basándose en los diseños y el sistema de trabajo tradicional, se repiten modelos y dibujos de antaño, con fines, eso sí, más decorativos. Otra alternativa para acercarse de una manera más próxima a esta naturaleza tan distinta a todo lo que conocemos es una excursión a caballo. Una opción que permite conocer a otro ritmo las maravillas que deslumbraron a viajeros de todos los tiempos y procedencias. Un español, Álvaro Mendaña, fue el descubridor de estas islas y las llamó marquesas en honor a la marquesa de Mendoza, esposa del virrey del Perú, patrocinador de la expedición. Desde Melville a Stevenson, numerosos artistas, pintores, balleneros, aventureros, un día llegaron hasta aquí y nunca más quisieron abandonar estas costas. Nos vamos de Nukuiva y lo hacemos con una despedida de altura. La de sus 367 metros del tercer salto de agua más alto del mundo. La gran cascada de Acahui. Ibaoa es la segunda isla más grande de las Marquesas. Su capital es Atuona, el centro administrativo del grupo sur del archipiélago. Uno de los alicientes de visitar estas islas se experimenta al ser objeto del ritual de bienvenida. Una hospitalidad que ha alcanzado la categoría de seña de identidad de Polinesia en el resto del mundo. Al llegar al hotel, encontramos todo lo que atesora la memoria colectiva de Polinesia. Cantos, flores, la arquitectura de madera, vistas privilegiadas sobre la bahía. Todo lo exótico se hace realidad. Ibaoa es ante todo la isla de Gauguin. Como si esa luz, esas playas y esos retratos grabados en nuestra retina se hicieran por fin realidad en un lugar del mundo. El artista viajó en busca del salvajismo y la pureza natural del hombre, que todavía hoy es posible rastrear.
Gauguin llegó a Ibaoa desde Tahití, en su segundo viaje a Polinesia. Esta es la reproducción de la construcción de caña en la que habitó y trabajó durante años. Él la llamó la Maison de Joie, la Casa del Gozo. Estos paneles son reproducciones de los originales que fueron adquiridos por el Museo del Louvre. Gauguin se enamoró de esta tierra porque la civilización aún no había contaminado a sus habitantes y porque aquí se podía disfrutar de los placeres esenciales. Debajo de su casa estaba el estudio y arriba la vivienda. Desde su habitación y tirando de una cuerda podía sacar del pozo la botella de whisky siempre fresca. Gauguin nunca regresaría a Francia. En este cementerio de Atuona descansan sus restos a 10 metros escasos de la tumba del obispo Martín. Su permanente enfrentamiento en los últimos años de vida ha terminado con un saldo irónico, el de compartir para siempre el horizonte de su última morada. En otro rincón de este cementerio yacen los restos de Jacques Brel y su compañera Madly. El famoso cantautor belga eligió Atuona para pasar los últimos días de su vida. Debido al tardío descubrimiento de estas islas, se han conservado hasta nuestros días tradiciones que de otra forma son difíciles de preservar. Hoy, el viajero disfrutará viendo la elaboración de uno de los productos más típicos, los tapa. De la corteza del árbol del pan extraen la fibra y la golpean con la madera de manera enérgica pero sutil para no romperla. Con este material elaboraban la ropa y el papel. Hoy es el souvenir obligado. Salimos de nuestro refugio en Atuona para hacer una excursión hasta Puamau. El viaje se hace interesante, ya que sigue la línea de costa. Pero nuestro destino nos obliga a cruzar la isla, y para ello debemos atravesar su espina dorsal. Es raro no ver nubes en estas cimas de más de 1000 metros, pero si además el tiempo se pone de nuestra parte, el paisaje puede llegar a transformarse. En cada valle dominaba una tribu, y en cada cima amenazaba una batalla. Por eso los héroes de aquellos pueblos siguen vagando entre estas brumas. Llegamos a Puamau, donde visitamos los tikis de Oipona. Son estatuas pesadas, depuradas y muy estilizadas. Dotadas de poderes sobrenaturales, cada una representa a un dios y guarda la tumba de un antiguo jefe. La escultura en piedra es la forma de arte tradicional más importante de estas islas. Su materia prima es la piedra volcánica. Dura y oscura como el basalto, o en raras ocasiones, lavas claras a veces marrones o casi blancas. Los motivos siempre aluden a la mitología y símbolos paganos de las marquesas. Son pocas las cosas que han llegado a esta España de esta cultura polinesia. Nuestro lenguaje asimiló dos términos.
El primero es tabú, que proviene de tapú, la prohibición marquesiana. El segundo es tatuaje. El tatuaje es otra de las imágenes universales asociadas a estas tierras. Con un origen perdido en la noche de los tiempos, los tatuajes tenían una simbología relacionada con el poder. A más jerarquía, mayor cantidad de dibujos. Los trabajadores y pescadores solo llevaban los dibujos que el rey quería ver sobre la piel de otro antes de grabarlos en su propio cuerpo. El lugar sobre el que se hacían, cara, piernas, pecho o brazos, indicaba la procedencia del tatuado. Esquematizados y estilizados, cada trazo representa los iconos paganos, tikis, tortugas, pájaros, el mar, y cada uno representa un concepto, la fecundidad, la jerarquía, la longevidad. Son los mismos diseños que encontramos en todas partes, en los tapa, las esculturas, las telas. También servían para contar la historia de la familia, el valor de la estirpe o la promesa de la longevidad. El prestigio de llevar tatuajes exigía esperar a pasar la pubertad para iniciarse en el rito. Durante 150 años, y por la presión de la Iglesia, estuvieron prohibidos hasta que en 1970 recuperaron su significado, su honor y su lugar en la cultura. Esto de aquí es para que viva muchos años. Es una tortuga. Estos son unas olas. Este representa un tiki, como estos otros de aquí. Como casi todo lo demás, los tatuajes también surgieron en las Marquesas antes de extenderse al resto de las islas de la Polinesia. Las islas Tuamotu forman el mayor archipiélago de Polinesia. Sus 77 islas y atolones se dispersan por más de 160.000 kilómetros cuadrados. Las Tuamotu son en su mayoría atolones coralíferos, formaciones surgidas en el último eslabón del lento hundimiento de un volcán en el mar. Sobre sus escombros, el coral ha encontrado una base para crecer, así hasta conformar un anillo que apenas sobresale del nivel del mar. Este círculo encierra un pequeño mar interior rodeado de océano. Gracias a las corrientes cálidas, el coral se asienta en estas lagunas. Al final de su proceso vital, sus restos van a parar a la orilla, aumentando el perfil del atolón. Pero la última palabra la tiene la erosión, que va limando esos contornos, transformándolos en arena blanca. Es uno de esos espectáculos de la naturaleza que sobrecoge. Antigua capital de las Tuamotu, Fakarava es el segundo mayor atolón de toda la Polinesia. Lo que más nos sorprende al llegar a Fakarava es la delgada línea de tierra firme. Aunque la laguna interior es inmensa y su perímetro es de 150 kilómetros, los ojos no pueden mirar muy lejos sin ver agua por todas partes. Un cinturón que a veces no llega a los 100 metros separa las dos aguas. Es fácil comprender que esta isla y otras 6 vecinas sean reserva de la biosfera, porque junto a su belleza permanece esa sensación de delicada fragilidad. La naturaleza ha tenido que adaptarse a estas especialísimas condiciones. Hasta los árboles saben aquí de la importancia de aprovechar el espacio disponible. La tierra y el agua son bienes escasos, que hay que ganar a la piedra y al coral imparable. Este bosque de Miki Miki es un buen ejemplo de ello. Llegamos al hotel. Y si existe un paraíso sobre la Tierra en pleno siglo XXI, una parte de él está aquí. Es como si los anuncios de atardeceres dorados, con palmeras y arenas blancas que reflejan la última luz de la tarde en el mar, se hubieran imaginado en este lugar.
Este oasis marítimo tiene fundamentalmente dos cosas que ofrecer al viajero: sol y mar. Esta mañana hemos elegido la segunda. El Paso, el lugar donde la barrera se rompe y se comunican los dos mares, es el lugar elegido para la inmersión. La primera impresión nos fascina. Los fondos coralinos se encuentran perfectamente conservados, lo que hace de este lugar un refugio exquisito para la gran variedad de peces que aquí se encuentran, pues los defienden de los grandes depredadores oceánicos. Ellos son los arquitectos de la vida submarina. La laguna es un acuario gigante. Dependiendo de la época y de la marea, podemos encontrar meros, rayas, peces de 1000 colores, incluso alguna tortuga. Pero si hay algo por lo que la Polinesia es un referente para los buceadores de todo el mundo, es por la posibilidad de nadar entre peces de gran tamaño. Tiburones de todo tipo, como estos inofensivos de aleta negra. O por poder compartir proximidad con una gran manta. Claro está que para los menos aventureros queda la fascinación de ver un auténtico acuario con solo tocar el agua con los dedos. Si hay un objeto tahitiano internacionalmente conocido, ese es el pareo. Atado con un nudo estratégicamente colocado, permite multitud de formas de llevarlo. Y multitud de motivos con el que adornarlo. Desde hace pocos años, las tradicionales industrias de las Tuamotu se han visto desplazadas por otras nuevas que han revitalizado su economía. El turismo y el cultivo de perlas. La famosa perla negra del Pacífico. En este archipiélago hay más de 250 viveros. El cultivo de esta joya marina requiere, por un lado, de paciencia y tiempo, y por otro, de una gran profesionalidad y especialización. La técnica del cultivo arranca con la extracción del epitelio del manto de este animal. Este organismo debe mantenerse vivo durante todo el proceso. Se trocea en minúsculas partes que después se insertarán en todo un ejército de ostras. La paradoja reside en que hace falta un año para que el proceso de crianza cuaje, y sin embargo, solo se dispone de media hora para preparar al animal para el cultivo. Si todo sale bien, harán falta 2 años más antes de tener la perla en nuestras manos. Empieza el momento crucial que en poco tiempo determina el éxito del cultivo. Se abre cada ostra lo mínimo para introducir el epitelio y después una pequeña esfera de nácar elaborada a partir de la concha de mejillones, que será el núcleo de la perla.
Rápidamente se devuelven al agua para devolverlas después a la laguna. Empieza entonces el trabajo de la ostra, que irá recubriendo este núcleo con capas de nácar hasta elaborar una bolita. Solo un 60% de ellas lo logrará. Jamás puede predecirse el tamaño y calidad, brillo, redondez o espesor de las perlas que producirá. Diferencias que harán que su precio sea el convencional o que puedan convertirse en auténticas joyas con cotizaciones astronómicas. Un lugar donde el cielo y la tierra se confunden. Donde es difícil distinguir entre el paraíso soñado y el vivido. Donde uno puede creer que las joyas crecen dentro de la concha de un animal, que los espíritus habitan los bosques y que las islas se hunden cada día un poco más.